Bene, grazie, possiamo accomodarci. Mettiamo il camminare. Sì. Possiamo fare una foto con la... Ecco. Anche da questa parte, grazie. Sì. Insieme, ecco. Sì. Bene. Grazie. Impressionante. Eminencias, excelencias, les deseo la bienvenida en esta rueda de prensa sumamente importante. Como podemos comprobar, refleja las esperas de muchas personas, puesto que tenemos aquí los dignitarios, por así decirlo. Es algo que hemos esperado muchísimo. La exhortación postosinodal, la exhortación apostólica postosinodal sobre el asunto de la familia, que arroja luz sobre las reflexiones del Papa después de los dos sínodos y el recorrido que hemos hecho a lo largo de los 2 últimos años sobre la familia. Y ahora tenemos aquí la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia sobre el amor en la familia. Muy bien, en los días anteriores enviamos el texto antes de poner el texto a la disposición de la prensa con embargo a los obispos, y el Santo Padre efectivamente entrega un quirógrafo que acompaña el texto que hemos puesto a vuestra disposición a las 11 en el boletín y que ya han podido ver y leer. El Papa escribió a mano para todos los obispos del mundo, invocando la protección de la Sagrada Familia de Nazaret. Me complazco de enviarle mi exhortación Amoris Laetitia por el bien de todas las familias y de todas las personas, jóvenes y ancianas, confiadas a su ministerio pastoral. Unidos en el Señor Jesús con María y José, le pido que no se olvide de rezar por mí. Franciscus. Bien. Esta conferencia prevé las intervenciones en italiano, pero tenemos la traducción simultánea en inglés y español. El canal 1 italiano, 3 español, 2 inglés. Las personas que ilustran los documentos están aquí sentadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos el cardenal Lorenzo Baldisseri como secretario general del Sínodo de los Obispos, que hará una introducción, el cardenal Schönborn, que es el arzobispo de Vilna y que conocemos muy bien. Y luego tendremos también el profesor Francesco Miano, que es docente de filosofía moral en Roma, Tor Vergata, y su esposa, la señora Miano, que es profesora de filosofía en la Facultad de Teología de Nápoles. Y fueron los expertos en el sínodo, ya participaron con nosotros en unos encuentros en el marco a lo largo de las distintas etapas del recorrido sinodal. O sea que es justo que tengamos una pareja que participa en esta rueda de prensa que tiene la familia y el amor en la familia como asunto principal. Al acabar esta conferencia, nuestros interlocutores estarán a su disposición por unas entrevistas y entonces
El cardenal Schönberg estará en nuestra sala arriba, el cardenal Bardiseri estará aquí fuera de esta sala en el pasillo principal y los cónyuges Viano se quedan a su disposición en esta sala. Les ruego comprender los problemas de tiempo que tienen nuestros interlocutores. Sin ambajes, me gustaría dar la palabra para su introducción al cardenal Lorenzo Baldiseri. Muy buenos días a todos y me alegro muchísimo, es un honor y un placer para mí presentarles la exhortación apostólica Amoris Laetitia que el Papa Francisco firmó el 19 de marzo pasado en el día de San José y que hoy se hace pública. Y antes que nada quisiera yo expresar mi reconocimiento al Santo Padre por entregar a la Iglesia este documento sobre el amor en la familia y agradecer también a todos los que de formas distintas aportaron su granito de arena. Los padres sinodales de las dos asambleas, el relator general, el secretario especial y el Consejo Pontifical de la Familia y su presidente. Es muy importante el hecho de que amor y alegría salga en el jubileo de la misericordia. El texto hace alusión y hace referencia a esto. El documento pone digamos, es al final, supone el final del recorrido sinodal y descansa en la familia que hoy padece una crisis en todo el mundo. Las sociedades humanas caracterizadas por conflictos y violencias necesitan la reconciliación y perdón y empezando por la familia. El jubileo de la familia es una buena noticia para las familias de todos los continentes y sobre todo las familias humilladas y en dificultad. El título Amor y Alegría, Amoris Laetitia, sigue la exhortación apostólica evangélica Gaudium de la alegría del Evangelio a la alegría de la familia. En el sínodo se hizo hincapié en la familia, sobre todo en el amor que supone las fundaciones el amor es la fundación de la familia. Dios es el amor y no es solitud. Y aquí hay el evangelio del matrimonio, de la familia, y ofrece unas orientaciones pastorales que en la continuidad cobran un valor nuevo. El conjunto de las intervenciones de los padres que he escuchado con suma atención ha sido sumamente interesante, como dice el Papa Francisco, retomando la figura geométrica que ya encontramos en Evangelicum Gaudium. Y el resultado del sínodo, aúna las distintas experiencias de las iglesias, el debate sobre opiniones distintas, un debate muy sincero que permitió alcanzar resultado compartido por unanimidad. Hay un principio, el tiempo es superior al espacio, por eso necesitamos tiempo y hay modalidades distintas como para dibujar soluciones aptas con respecto a las distintas situaciones. En la exhortación podemos leer que la Iglesia hace falta una unidad de las doctrinas y de las prácticas, lo que no nos impide la existencia de varias maneras como para interpretar unos aspectos de la doctrina y unas consecuencias que se desprenden de ella. Por ejemplo, el texto hace referencia a 13 situaciones en las que el paso del tiempo es necesario: la preparación al matrimonio, el hecho de tener hijo y el hecho también de manejar el luto en las familias. La clave de lectura, según el tiempo del jubileo que la Iglesia está viviendo, la
llave de lectura de el enfoque de este documento es la lógica de la misericordia pastoral. El Santo Padre dice que la doctrina sobre el matrimonio es la familia, y sobre todo en el capítulo 3, y es un ideal imprescindible. Haciendo alusión a referencia a los jóvenes, dice como, me acuerdo que de ninguna forma la Iglesia tiene que renunciar al ideal del matrimonio, el proyecto de Dios. Hoy, aún más importante para la pastoral, es el esfuerzo pastoral para afianzar los matrimonios y para evitar las rupturas. Y por otro lado, el Papa no olvida hacer hincapié en la fragilidad en la familia y sobre todo su fracaso, el fracaso de la familia. Y cito, sin infravalorar el ideal del Evangelio, hay que acompañar con misericordia y paciencia la posibilidad de crecimiento de las personas, dejando espacio a la misericordia del Señor que nos empuja hacia adelante para hacer el bien. La estructura del documento, la exhortación se compone de 9 capítulos con más de 300 notas y la oración final. El Santo Padre explica el desarrollo de este documento al comienzo de esta exhortación, la introducción, la premisa, senta las bases de este documento y luego se toman en cuenta las distintas situaciones de las familias. Capítulo 2, la luz del enseñamiento de la Iglesia. Capítulo 3, el amor en el matrimonio. Capítulo 4, que se hace fecundo en la familia. Capítulo 5. Y luego tenemos unas orientaciones pastorales para afianzar las familias. Y luego capítulo 6, algunas perspectivas pastorales. Capítulo 7, reforzar la educación de los hijos. Capítulo 8, acompañar, discernir e integrar la fragilidad, o sea, cuando hay situaciones que se alejan de lo que plantea el Señor. Y luego se habla de la espiritualidad familiar. Capítulo 9, en la introducción, el Papa Francisco explica este texto. La reflexión del recorrido sinodal nos ha empujado a tomar en cuenta los asuntos ligados a las familias, así como otros asuntos más. La longitud y la articulación de este texto suponen una lectura lenta y una lectura interrumpida también, según el interés con respecto a los distintos asuntos. Amoris Laetitia, la alegría del amor, es una expresión del pontificado del Papa Francisco y representa un resumen, por así decirlo, que nos llega hacia otros horizontes. El punto de partida de esta exhortación descansa en los documentos de las 2 asambleas sinodales sobre la familia, 52 citas de 2014 y 84 de Relatio Finalis de 2015, con más de 136 citas. Y de esta forma el Santo Padre atribuye suma importancia al trabajo del sínodo y integrando este trabajo. Y además el texto va conlleva varias referencias a los padres de la Iglesia, a los teólogos de la Edad Media y a los teólogos modernos. San Tomás, 19 citas, San Domenico y luego Santo Ignacio de Loyola, 3 veces, San Roberto Bellarmino y otros autores contemporáneos como por ejemplo Pieper, Sertilhage, Marcel From, también Santa Teresina de Lisieux, Bonafre, y también autores profanos, por así decirlo, Borges, Octavio Paz, Mario Benedetto y Martin Luther King también. Entre los documentos pontificales de los antecesores se citan, por ejemplo, Castigo Nudis, Humane Vitae,
Humanevite 2 veces, más 4 veces en otros documentos citados en el texto, las catequesis en el trabajo sobre el trabajo humano, las familiares consorcio 27 veces y la Deus Caritas 9 veces más una. El Consejo Vaticano II se cita 22 veces más 6 y el Catequismo de la Iglesia Católica 13 veces más 2 y además, más allá de las 17 citas del Evangelii Gaudium, tenemos las citas del Papa Francisco, de las catequesis que se citan, hay 50 citas, y luego hay también, se hace referencia a los documentos de la Santa Sede, y 10 veces documentos de las conferencias episcopales. Hay que subrayar también las expresiones que el Santo Padre utiliza para reconocer el trabajo desarrollado a lo largo de los 2 últimos años por parte de los obispos, cuando él habla de apoyar y estar de acuerdo. Y o sea, aquí en el texto el autor hace referencia al sínodo o a los padres sinodales, unos puntos eje. Antes que nada, el documento considera de forma positiva la belleza del amor conyugal y de la familia en un marco de crisis donde las familias padecen la crisis. El espacio dedicado al amor y a la fecundidad suponen una contribución sumamente importante para el contenido general y también para la manera de explicar este contenido. La expresión del amor es una meditación espiritual existencial para la vida de los cónyuges y se refiere a través de una guía espiritual que empuja el crecimiento en el amor conyugal. El obispo tiene como tarea el de guiar al pueblo de Dios como un pastor que llaman las ovejas, cada oveja, y el servicio, el ministerio pastoral del obispo conlleva también el ejercicio del poder judicial que a través de los dos motu proprio, mitis iudex dominus Jesus, mitis misericordia Jesus, bueno Santo Padre, define de esta forma. Por medio de todo eso yo quise, y cito, decir que el mismo obispo en su iglesia, donde es el pastor y jefe, es también el juez entre los fieles y que se entregan a él. Entonces el obispo, gracias a la ayuda de los operadores pastorales, facilita los servicios más aptos para los que tienen problemas en la familia, tienen una crisis o un fracaso. Al igual que los demás pastores, el Papa Francisco dirige su solicitud paterna a las varias situaciones concretas. Así que él dice, y cito, el sínodo o esta exhortación no quiere dibujar una regla general que se pueda aplicar a todos los casos, y como se dijo en el marco del sínodo, el nivel de responsabilidad no se corresponde a todos los casos de forma homogénea y hay que tener un discernimiento específico. Y los bautizados que viven un segundo mariaje, un segundo matrimonio, tienen que ser integrados y no excluidos. Y al respecto, la exhortación es muy clara. Su participación puede desarrollarse en los varios servicios eclesiales, así que hay que ver cuáles son las formas de exclusión que existen hoy, se pueden solucionar y echar de lado para acompañar e integrar las situaciones irregulares, por así decirlo, y aquí hay el número 300. Hay que
bueno, los pastores tienen que mirar a la cara de estas personas. El documento dice los presbíteros tienen como tarea la de acompañar a las personas en el recorrido del discernimiento según las enseñanzas de la Iglesia. Y en este proceso, en este recorrido de discernimiento, y quisiera yo citar la palabra del Papa en el documento, será sumamente útil hacer un examen de conciencia por medio de una reflexión, y los divorciados y los casados tienen que reflexionar sobre su comportamiento hacia los hijos al tener crisis en su matrimonio, y si hubo intentos de reconciliación, como por ejemplo, bueno, intentos de reconciliación, cuáles son las consecuencias que la nueva relación tiene sobre la familia, cuáles son los ejemplos que se ofrecen a los jóvenes que se preparan al matrimonio. Y el discernimiento se hace por descansa, y hay una cita nueva, 300, por medio de la entrevista, de la charla con el cura, y permite dibujar un juicio apto sobre lo que obstaculiza la participación en la vida en la Iglesia. Cuarto, en la perspectiva del matrimonio ideal, la exhortación hizo hincapié en la preparación de los cónyuges al sacramento, y ellos, y para facilitarles los elementos eje que les permitan empezar de forma estable su vida familiar. El Papa dice que en este recorrido de preparación hay que utilizar las convicciones doctrinales y los recursos de la Iglesia al igual, y también hay que apostar por recorridos prácticos, estrategias que se desprenden de la experiencia y de las orientaciones psicológicas. La exhortación indica además la exigencia que este recorrido siga después de la celebración, siga durante los primeros años de matrimonio. El Papa recuerda a los jóvenes que el matrimonio no es el punto final de algo, hay que poner la mirada al futuro. Y quinto punto, el documento dice que los padres tomaron en cuenta también la situación específica de un matrimonio civil, o hecha salvedad por las diferencias de una convivencia donde, por ejemplo, al tener una unión, y cito, al tener una unión que alcanza una estabilidad sumamente importante, bueno, esta unión está caracterizada por el cariño, por el amor, la responsabilidad, y esta unión se puede considerar como algo que se puede apoyar para alcanzar el sacramento del matrimonio. El sexto punto, a la hora de lamer las heridas, por así decirlo, la calidad en la pastoral refleja la pedagogía divina, como Dios lame las heridas de todos sus hijos, desde lo más lejos a lo más cercanos. La Iglesia se dirige a los que participan en su vida de forma imperfecta, porque todos tienen que ser integrados en la vida de la comunidad eclesial. El Papa dice efectivamente, y cito, que nadie se puede condenar, porque esta no es la lógica del Evangelio y no se limita en las situaciones irregulares. Así que la exhortación toma en cuenta un amplio abanico de asuntos que refleja y tiene este enfoque incondicional que abarca a todos en todas las situaciones, y frente a los acontecimientos actuales podemos descubrir la magnitud de Dios para el hombre que necesita el apoyo, y
Y a raíz del hecho de que Dios ofrece la misericordia y la ciudad del hombre no se desprende tan solo de los derechos y de las obligaciones, sino que descansa en las relaciones de misericordia y de puesta en común, de comunión. Así que de ahí la exigencia de ir más allá de la justicia humana con un paso adelante. Y todo eso se desprende del amor, tan solo del amor, que es una manera como para tomar en cuenta la fragilidad del hombre y puede proporcionar la ilusión, y de esta forma y es una expresión que toca el corazón del Evangelio para lamer las heridas del hombre. La misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más deslumbrante de la humanidad de Dios. Quisiera yo acabar con las palabras, con la oración que dice Santa Sagrada Familia de Nazaret. Todos tenemos que tomar conciencia del carácter sagrado de la familia en el proyecto de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eminencia, por esta dilatada introducción. Es un documento sumamente importante y hay que reflexionar sobre este texto por ser un texto muy profundo, porque usted ha puesto sobre la mesa los elementos eje. Ahora voy a dar la palabra al cardenal Schönborg. No hace sobra explicar, no hace falta hablar de su experiencia y del papel que ha desempeñado en estos sínodos, y por eso hemos invitado al cardenal Schönborg para que él pueda dibujarnos, puede facilitarnos una lectura profunda de este documento. Antes de dar la palabra al cardenal, me gustaría decir algo, porque ustedes tienen estos textos traducidos a varios idiomas. La traducción a varios idiomas en muy poco tiempo ha sido bastante difícil como tarea. O sea, que esta no es la versión, o sea que estas traducciones no son traducciones oficiales. Es un servicio que nosotros hemos querido facilitarles, pero digamos que el documento original es el documento oficial en lengua, y para el cardenal Schönborg es la versión alemana, que es la versión oficial. Tiene la palabra, Eminencia. Muchas gracias por brindarme la palabra y muchas gracias por el interés que despierta a Maurice Letizia. Y antes que nada, quisiera explicar y expresar mi alegría, mi Letizia, por la manera de hablar del amor de la familia, hacia la familia por parte del Papa Francisco. Y yo creo que los cónyuges explicarán esta cosa mejor que yo, pero yo creo que este texto es una maravilla, y me atrevo a decir también que de vez en cuando nuestros documentos eclesiales son bastante difíciles. Es muy difícil leer nuestros textos eclesiales, pero a pesar de la longitud de este texto, y esta lectura es sumamente interesante. Antes de ir al grano, por así decirlo, quisiera decir de forma muy personal, quisiera explicar por qué yo he leído este texto con suma alegría y con mucha emoción. En el discurso eclesial sobre el matrimonio y sobre la familia, muy a menudo hay esta tendencia que se desprende de la inconsciente de emprender dos caminos, por así decirlo. O sea, por un lado, en un camino hay las familias regulares, entre comillas, que están en orden, que cumplen con todas las reglas, donde todo va muy bien, y luego otro camino, las situaciones irregulares que suponen un problema, por así decirlo. O sea, la palabra misma de irregular nos hace pensar en algo que difiere de algo distinto.
Y los que, por lo tanto, el que se encuentra en el lado de los irregulares tiene que dar por sentado que los irregulares están en la otra parte. Como, bueno, es... Y digamos que lo difícil que es esto para los que vienen de una familia patchwork. Digamos que mi familia tenía esta situación. El discurso de la Iglesia puede herir las personas, pueden dar la sensación de estar excluidos. El Papa Francisco ha puesto su exhortación bajo el lema: se trata de integrar a todos, porque se trata de una comprensión fundamental del Evangelio. Todos necesitamos misericordia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos nosotros, independientemente del matrimonio y la situación familiar en la que nos encontramos, estamos en camino. Incluso un matrimonio en el que todo va bien está en camino y debe crecer, aprender, superar nuevas etapas. Conoce el pecado y el fracaso, necesita reconciliación y nuevos comienzos, y esto hasta edad avanzada. El Papa Francisco ha conseguido hablar de todas las situaciones sin catalogar, sin categorizar, con esa mirada fundamental de benevolencia que tiene algo que ver con el corazón de Dios, con los ojos de Jesús, que no excluyen a nadie, que acogen a todos y a todos conceden la alegría del Evangelio. Por eso la lectura de Amoris Laetitia es tan reconfortante. Nadie debe sentirse condenado, nadie despreciado. En este clima de acogida, la enseñanza de la visión cristiana del matrimonio y de la familia se convierte en invitación, estímulo, alegría del amor, en la que podemos creer y que no excluye verdadera y sinceramente a nadie. Por eso, para mí, Amoris Laetitia es sobre todo y en primer lugar un acontecimiento lingüístico. Y me atrevo a decir, como lo fue Evangelii Gaudium. Algo ha cambiado en la enseñanza eclesial. Este cambio de lenguaje se percibía ya durante el camino sinodal. Entre las dos sesiones sinodales de octubre de 2014 y octubre de 2015 se puede ver claramente cómo el tono se haya enriquecido en estima, como se hayan aceptado sencillamente las diversas situaciones de la vida, sin juzgarlas ni condenarlas inmediatamente. En Amoris Laetitia ha pasado a ser el tono lingüístico constante. Detrás de esto no hay, por supuesto, solamente una opción lingüística, sino un profundo respeto ante cada persona, que nunca es en primer lugar un caso problemático, una categoría, sino un ser humano inconfundible, con su historia y su camino, su recorrido con y hacia Dios. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco decía que deberíamos quitarnos los zapatos ante la tierra sagrada del otro. Esta actitud fundamental atraviesa la entera exhortación y es también la razón más profunda para las otras dos palabras clave: discernir y acompañar. Estas palabras no se aplican únicamente a las situaciones llamadas irregulares. Francisco hace hincapié en las llamadas, sino que valen para todas las personas, para cada matrimonio, para cada familia. Todas, de hecho, están en camino y todos necesitan discernimiento y acompañamiento. Mi gran alegría ante este documento reside en el hecho de que coherentemente va más allá
de la artificial, externa y neta división entre regular e irregular, y pone a todos bajo la instancia común del Evangelio, siguiendo las palabras de San Pablo. Cito: pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos misericordia. Obviamente este principio continuo de inclusión preocupaba y sigue preocupando a alguien. No se habla aquí a favor del relativismo, no se convierte en permisivismo la tan evocada misericordia. Se ha acabado la claridad de los límites que no se deben superar. Los lindes que no se deben superar, de las situaciones que objetivamente se definen como irregulares, pecaminosas. Esta exhortación no favorece una cierta laxitud, un anything goes. La misericordia propia de Jesús no es a menudo, en cambio, una misericordia severa, exigente. Para arrojar luz sobre todo esto, el Papa Francisco no deja alguna duda sobre sus intenciones y sobre nuestra tarea, y cito: los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. Por cierto, no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales, como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve exigir, imponer normas por la fuerza de la autoridad. Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que consiste en explicar razones y las motivaciones para elegir el matrimonio y la familia, de manera que para que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. Bueno, yo creo que este es el punto eje, o sea, la motivación. El Papa Francisco sabe muy bien que tan solo la motivación lo puede hacer, permite el amor hacia la familia, el matrimonio. El Papa Francisco está convencido de que la visión cristiana del matrimonio y de la familia tiene también hoy en día una fuerza de atracción inmutable, pero exige una saludable reacción autocrítica. Para nosotros, la Iglesia, tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones, los planteamientos cristianos y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos. Hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. De las familias tal como son estas familias. O sea que esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. O sea, es una autocrítica imprescindible. Permítanme relatarles una experiencia de sínodo del octubre pasado. Que yo sepa, 2 de los 13 círculos menores comenzaron su trabajo haciendo que cada participante contase su propia situación familiar. Bueno, pronto
se descubrió que casi todos los obispos y los otros participantes de círculos minor enfrentaban en sus familias los temas, las preocupaciones, las irregularidades de las cuales nosotros en el sínodo habíamos hablado de forma algo abstracta. El Papa Francisco nos invita a hablar de nuestras familias tal cual son. Y ahora, lo magnífico del camino sinodal y de su continuación con el Papa Francisco, este sobrio realismo escueto realismo sobre las familias tal cual son, no nos aleja para nada del ideal. Por todo lo contrario, porque el Papa Francisco consigue con el trabajo de ambos sínodos situar a las familias en una perspectiva positiva, profundamente rica de experiencias, pero esta mirada, esta perspectiva alentadora sobre las familias exige esa conversión pastoral de la que hablaba Evangelii Gaudium de una manera tan emocionante. El siguiente párrafo de Amoris Laetitia recalca las líneas directrices de esta conversión pastoral. A lo largo de mucho tiempo nosotros hemos creído que tan solo haciendo hincapié en las cuestiones doctrinales, bioéticas y morales sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de significado, de sentido sus vidas juntos. Tenemos dificultad a la hora de presentar el matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida, un lastre casi. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los moldes, todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. El Papa Francisco habla de una profunda confianza en los corazones y en la nostalgia de los seres humanos. Se percibe aquí la gran tradición educacional y les aconsejo la lectura de este capítulo porque se percibe aquí la gran tradición de la Compañía de Jesús y la gran tradición educacional de la Compañía de Jesús, la responsabilidad personal. Habla de dos peligros contrarios. Por un lado, el laissez-faire y por otro lado, la obsesión de querer controlar y dominar todo. Por un lado, es cierto que la familia no puede renunciar a ser un lugar de apoyo, de acompañamiento, de guía. Siempre hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano, nunca es positivo. O sea, el laissez-faire, la educación sin autoridad, pero la vigilancia, la autoridad puede volverse también exagerada. Y cito, pero la obsesión no es educativa y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. Y de ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa sobre todo es esta es educación, o sea, es generar en el hijo con mucho amor procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Yo creo que es sumamente
iluminante establecer un lazo entre este enfoque sobre la educación con aquellos relacionados con la prácticas o praxis pastoral de la Iglesia. Y de hecho, en este sentido, el Papa Francisco habla muy a menudo de la confianza en la conciencia de los fieles. Cito: estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Y la gran cuestión, el asunto es el siguiente, o sea, cómo se forma la conciencia. Es un asunto, es un tema que llamó la atención de Benedicto, por ejemplo, cómo llegar a aquello que es el concepto clave de todo este gran documento, o sea, la clave para entender correctamente la intención, comprender correctamente la intención del Papa Francisco, o sea, el discernimiento personal. Sobre todo en situaciones difíciles, complejas, el discernimiento es un concentro eje de los ejercicios ignacianos. Estos, de hecho, deben ayudar a discernir la voluntad de Dios en las situaciones concretas de la vida. Es el discernimiento el que hace de la persona una personalidad madura. Y el camino cristiano quiere ser de ayuda, quiere apoyar, quiere brindar un apoyo, una ayuda para lograr esta madurez personal y no para formar autómatas condicionados del externo o del exterior, telecomandados, sino personas maduras en la amistad con Cristo. Hay otro asunto más del Papa Benedicto XVI, o sea, formar en la amistad con Cristo y formar a personas maduras. Solo allí donde ha madurado este discernimiento personal es también posible alcanzar un discernimiento pastoral, lo que es muy importante, sobre todo ante situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor nos propone. De este discernimiento pastoral habla el 8º capítulo, un capítulo probablemente de gran interés para la opinión pública eclesial, pero también para los medios de comunicación. No sé quién ha leído. Bueno, yo les aconsejo leer antes que nada el 4º capítulo, porque el Papa dice, ha definido como central los capítulos 4 y 5, los dos capítulos centrales, no solamente en sentido geográfico, sino por su contenido. Dice el Papa, no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. Estos dos capítulos centrales de Amoris Laetitia serán probablemente saltados por muchos y también por los teólogos para llegar directamente a los temas candentes, o sea, los temas más críticos. De experto pedagogo, el Papa Francisco sabe bien que nada motiva tan fuertemente como la experiencia positiva del amor, hablar del amor. Esto procura claramente o despierta una gran alegría al Papa Francisco y él habla del amor con gran vivacidad, comprensibilidad y empatía. El 4º capítulo es un amplio comentario al himno de la caridad del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Recomiendo a todos la meditación de estas páginas. Ellas nos animan a creer en el amor y a tener confianza en su fuerza. Es aquí que crecer, otra palabra clave del Amoris Laetitia, tiene su sede principal, o sea, el crecimiento del amor. Y en ningún otro lugar se manifiesta tan claramente como en el amor, que se trata de un proceso dinámico en el cual el amor puede crecer, pero también puede enfriarse. El Papa Francisco habla aquí
con una claridad rara del rol, del papel que también las pasiones, las emociones, el eros, la sexualidad tienen en la vida matrimonial y familiar. No es casual que el Papa Francisco cite aquí de modo particular a San Tomás de Aquino y que bueno, este documento es muy bueno, hay mucho Tomás de Aquino en este texto, puesto que la visión de San Tomás de la felicidad como punto final de la vida, por así decirlo, como blanco, como objetivo de la vida. Bueno, y el hecho de hacer este recorrido que llega a la beatitud prometida y que nos atrae, es el bien nos atrae y este es el enfoque de San Tomás que se desarrolla muchísimo aquí. Por eso San Tomás habla de la importancia de las pasiones y del andar, por así decirlo, del recorrido hacia un matrimonio feliz. Y es algo que se infravalora un poco, se descuida un poco en la moral moderna, a menudo puritana. En el catequismo de la Iglesia Católica, el Papa Ratzinger hacía hincapié en la importancia de las pasiones por la vida moral y hay páginas maravillosas sobre eso en Papa Francisco. Voy un poco más rápido. Descubrir el valor y la riqueza del matrimonio significa descubrir el amor, la riqueza del amor, pero aquí se hace también dolorosamente visible cuánto mal hacen las heridas de amor, cómo desgarran las experiencias de fracaso de las relaciones. Por esto tenemos el 8º capítulo que llama la atención sobre eso, y de hecho la cuestión de cómo la Iglesia trate estas heridas, de cómo trate los fracasos del amor, se ha vuelto para muchos una cuestión test, digamos, una prueba, por así decirlo, para entender, para comprender si la Iglesia es verdaderamente el lugar en el cual se puede experimentar la misericordia de Dios. Este capítulo debe mucho al intenso trabajo de los 2 sínodos, a las amplias discusiones en la opinión pública y eclesial. Aquí se manifiesta la fecundidad del modo de proceder del Papa Francisco. Él deseaba expresamente una discusión abierta sobre el acompañamiento pastoral de situaciones complejas y ha podido ampliamente fundarse sobre los textos de los 2 sínodos. Le han presentado para mostrar cómo se puede acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Bueno, este método del sínodo, de los 2 sínodos, eso es sumamente importante, andar juntos, cogidos de la mano, como para dar pasos adelante y encarar los asuntos más difíciles. Los padres sinodales alcanzaron un consenso general que sostengo, que apoyo, como dice el Papa. En lo que se refiere a los divorciados vueltos a casar con rito civil, el Papa dice, y cito, acojo las consideraciones de muchos padres sinodales, quienes quisieron expresar que la lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral. Ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que les acoge siempre. Pero, ¿qué significa esto concretamente? Muchos se ponen esta pregunta, se plantean esta pregunta. Las respuestas se desprenden del número 300 de Amoris Laetitia
y este número encara, bueno, aquí tenemos varios asuntos que encarar y para discutir más, y es un debate útil, pero estos asuntos son también una importante aclaración y una indicación para el camino a seguir. El Papa enseña el camino. Y cito, si tomamos en cuenta la innumerable, el amplio abanico de situaciones concretas, bueno, puede comprenderse que no debía esperarse del sínodo de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónica aplicable a todos los casos. Y acabo aquí la cita. Muchos se esperaban esta regla, esta norma. Quedarán desilusionados. Estoy convencido de que esta es la elección necesaria, la elección que el Papa hizo. Que es posible. El Papa lo dice con toda claridad. Solo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos específicos, de los casos particulares y de cómo puede y debe ser este discernimiento personal y pastoral. Bueno, es el tema de la entera sección de Amoris Laetitia 300-312. Yo intento resumir un poco. Y se trata de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. Pero el Papa Francisco recuerda también que este discernimiento no podrá nunca prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. El Papa Francisco hace referencia a dos posiciones erróneas, equivocadas. Una es aquella del rigorismo, porque un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, entre comillas, como si fueran piedras que se arrojan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados que a menudo se esconden aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia, pero por otro lado, la Iglesia no debe absolutamente renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza. Se pone naturalmente aquí hay una pregunta que tenemos que plantear. ¿Qué dice el Papa respecto del acceso a las personas que viven en situaciones irregulares? Esta es la pregunta. Bueno, se apostó muchísimo sobre este asunto y y puede volverse a una trampa, o sea, apostar demasiado por este asunto, por esta cuestión. Ya el Papa Benedicto dijo que no existen simples recetas, y lo dijo en Milán, en el Congreso de la Familia. Y luego el Papa Francisco vuelve a recordar la necesidad de discernir bien las situaciones en la familiares consorcio de Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II decía: por amor de la verdad, los pastores tienen la obligación de discernir las situaciones. Y aquí hay 13 situaciones que son totalmente distintas. El discernimiento debe, como dice el Papa Francisco, debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites y a través de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. El Papa Francisco nos recuerda una frase importante que escribió en Evangelii Gaudium: un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios
que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Bueno, quiero añadir algo. Según mi parecer, es una llave de lectura de Amoris Laetitia y es la experiencia de los pobres. Porque en la vida de los pobres, de las familias pobres con dificultades, bueno, en todo eso podemos ver lo que acabo de decir, o sea, los pequeños pasos adelante hacia la virtud, y son pequeños pasos que pueden ser con creces más grandes con respecto del éxito de los que viven en situaciones de riqueza, de confort, de comodidad. Y en este texto podemos vislumbrar la experiencia de vida del Papa Francisco que andó cogidos de la mano con un montón de familias pobres, y para nosotros es también un llamamiento a la conversión. En el sentido de esta vía caritatis, el Papa afirma de manera humilde y simple a la vez en una nota, y es la que habéis leído, creo yo. Bueno, esta pequeña nota, la 351, que se puede dar también la ayuda, la ayuda de la Iglesia, y se puede dar también la ayuda de los sacramentos en ciertos casos, entre comillas. Y luego añade: a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de tortura, sino el lugar de la misericordia del Señor. Y la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Bueno, el objetivo esta voluntad de arrojar luz sobre estos asuntos, digamos que no es un desafío, es muy importante el discernimiento, o sea, no es un desafío excesivo para los pastores, para los guías espirituales y también para las comunidades eclesiales, si el discernimiento de las situaciones no está regulado de forma más precisa. Es un desafío, efectivamente. El Papa Francisco se da cuenta de esta preocupación, de esta inquietud, y dice: comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida, que no dé lugar a confusión alguna. A esta él objeta diciendo: ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto, y que le quitamos el sentido concreto y el sentido real, y esa es la peor manera de licuar el Evangelio. El Papa Francisco confía en la alegría del amor. El amor debe encontrar el camino y sabe cómo encontrar el camino. No hay una cita de San Agustín, hay una cita: dilige, ama y sabe lo que tienes que hacer. Y es la brújula que nos indica el camino, es la meta y el camino mismo, porque Dios es amor y porque el amor es de Dios. Nada es tan exigente como el amor. El amor no se puede comprar. Por esto nadie debe temer que el Papa Francisco nos invite con Amoris Laetitia a un camino demasiado fácil. El camino no es fácil, pero es pleno, está lleno de alegría. Muchas gracias al Papa Francisco por este documento magnífico. Muchas gracias a usted, Eminencia, por sus palabras
sumamente interesantes porque explican muy bien la exigencia que tenemos de analizar de forma profunda el espíritu y la novedad de este documento. Ahora, con respecto a las familias, o sea, las familias tales cual son, y luego hay que derivar el muro entre los irregulares y los regulares, porque hay varias experiencias de vida, y luego usted de forma acertada hace hincapié en el discernimiento y su sentido y la manera de ejercer el discernimiento. Ahora ya hemos agotado una parte importante del tiempo a nuestra disposición, pero como dice el Papa Francisco, no hay que olvidar los capítulos eje de esta exhortación, y las familias, por supuesto, tienen que leer esta exhortación, y sobre todo tienen que centrarse en los capítulos 4, 5 y 7, y por eso para contrarrestar, entonces, para recobrar el equilibrio en la presentación de este documento, yo creo que tenemos que dar la palabra a los que viven en su carne y sangre, por así decirlo, la experiencia de la familia. Y quiero dar la palabra a un matrimonio que conoce muy bien lo que significa tener una familia, y ellos pueden explicar entonces su experiencia y pueden explicar cómo las familias pueden leer este documento. Bueno, muchas gracias. La lectura de Amoris Laetitia para nosotros ha sido un momento de gran emoción y de gran alegría. Esta alegría es algo que queremos transmitir a ustedes también, es la alegría con respecto a un texto que habla de la familia y que hace hincapié en los elementos eje, a los elementos más importantes, y el lenguaje es muy directo y es sencillo y es para todos. Podemos decir que este texto no es un texto que está dirigido a los expertos en materia pastoral, sino que es el texto que está dirigido a todos nosotros que vivimos y que formamos parte de forma distinta a una familia. Quien lee este texto, y sobre todo la parte central, al leer el capítulo de la educación de los hijos, bueno, uno se da cuenta del hecho de que en esta exhortación se habla de la persona. El Papa nos permite descubrir la belleza de nuestras familias, que son imperfectas, que son frágiles, pero que son maravillosas, puesto que en la vida diaria se apoyan en el amor del Señor, que permite a todas las cosas moverse. Es una experiencia sumamente bonita, es algo que hemos vivido al leer estas páginas. Es la experiencia del corazón, de la apertura del corazón, de la mirada que se ensancha, por así decirlo, que nos permite descubrir el tesoro que tenemos entre las manos, el bien que se desprende de una vida normal. Es como si el Papa dijera, bueno, dijese, hay que pararnos un ratito, hay que dejar de lado la vida diaria, todo lo que hacemos durante todos los días, para escuchar. ¿Para escuchar qué? Bueno, para escuchar nuestra vida, así como nuestra vida es, nuestra vida y todo lo que nuestra vida nos dice. Hay que escuchar lo que acontece en sí mismo, lo que mueve nuestro corazón, puesto que en esta escucha nosotros podemos vislumbrar y darnos cuenta que el Señor está presente, y el Señor hace que nuestra historia sea una tierra sagrada. El lenguaje del Papa Francisco nos arropa, por así decirlo. Es un lenguaje muy delicado, con mucha ternura, con mucho cariño. Es un lenguaje que deja hablar la vida diaria, intangible de las familias. Sus palabras surgen de la escucha, y es la escucha que es la invitación dirigida a los padres sinodales de 2014, y con los 2 sínodos dedicados a la familia. Es muy bonito todo eso. Esta iglesia, entonces, que se deja educar por las familias, puesto que en estas páginas tenemos la escucha que nos permite conocer las situaciones que conforman las vidas de las familias. Es una escucha que nos permite
crecer gracias a la lectura. Por eso tenemos que leer este documento de forma lenta. Es la gramática de las relaciones la que se dibuja en estas páginas con rasgos de sabiduría, una gramática de las relaciones que la Iglesia no impone desde arriba, sino que es algo que la Iglesia aprende de las familias. No es la Iglesia como un catedrático, es la Iglesia que está con todas las personas por la calle y por eso es una iglesia que nos ayuda a arrojar luz sobre las cosas y que nos permite recobrar el sentido de nuestro recorrido. O sea, es una iglesia que que forma parte del pueblo de Dios en camino. Este enfoque del camino es imprescindible para entender lo que dice Papa Francisco, y es imprescindible también para entender el sentido de la familia que se desprende de estas páginas. La vida de la familia es un camino y es algo que se dice de forma tajante. Es un camino y no hay que descansarse y hay que seguirlo. Hay que seguir este camino. Hay que tener un aprendizaje continuo para valorar todos los pasos adelante que se hacen sin tener miedo a los cambios, por ejemplo, que el camino conlleva, y tomando en cuenta y dan el sentido de la imperfección y del crecimiento. El amor en la vida de la familia es un amor en el tiempo. Llama la atención el hecho de que el himno a la caridad, se pone en el marco de esta exhortación, y es algo que el Papa define en la vida, vislumbra en la vida de las familias. El himno a la caridad dice: nuestro amor cotidiano y sus palabras ejes se entienden en la sencillez y en los gestos, en las miradas y en los comportamientos, en la intensidad y las dificultades de las elecciones diarias. El amor en la vida de la familia estriba en la paciencia. La caridad es paciente y la paciencia es la regla. La paciencia tiene caridad, descansa en la caridad y no tiene envidia. El amor no es arrogante, no es algo presumido. El amor nos permite apoyarnos y echar al otro una mirada de amor, y no busca su interés, no fomenta la rabia, que tiene que volverse actitud permanente, y el rencor no puede arraigarse en el corazón. El amor en la vida, en la familia, se apoya en la voluntad del perdón, lo que significa aceptar a uno mismo, aceptar a sí mismo con los límites. Pero la familia es sobre todo el lugar donde nosotros tenemos la alegría por el bien de los demás, y la alegría, como podemos ver en el amor Leticia, y es un paso sumamente profundo. O sea, la familia tiene que ser siempre el lugar en el que todos los que hacen algo bueno para la vida sabe que podrá celebrarlo con los otros miembros de la familia. El amor abarca toda la familia, es la comprensión hacia el otro y yendo más allá de los defectos, y el amor se valora como algo imperfecto, y entonces hay el amor en la vida de la familia cree en todo, puesto que brinda confianza, no hay el dominio del otro. El amor lo espera todo, puesto que sabe que el otro puede
puede cambiar, que las potencialidades pueden herir, pero se aceptan también las cosas que no van como nuestros deseos. El amor en la familia puede aguantarlo todo, puesto que puede encarar todos los desafíos. El matrimonio y la vida en la familia es el icono del amor de Dios hacia nosotros, pero y todo eso porque es un recorrido dinámico en desarrollo, es un desafío que nos empuja a la lucha y al renacimiento, por así decirlo, y volvemos a empezar hasta la muerte. Y por eso el amor es alegría. Este amor, que es un camino en el tiempo hacia la plenitud, es la alegría que dilata el corazón. Pero esta alegría, la alegría del amor, hay que cuidar mucho esta alegría del amor, porque el amor es algo que exige muchísimo y tenemos que y es algo que tenemos que guardar, por así decirlo, y tenemos que hay muchas heridas y muchas crisis que se desprenden del hecho de que no hay esta mirada curiosa, por así decirlo, entre los cónyuges, entre los hermanos. El amor, la alegría en el amor se desarrolla por medio de las palabras y de los gestos que alimentan el amor a diario. La alegría del amor se desarrolla gracias al diálogo, o sea, la escucha del otro. Y en familia se necesita antes que nada la escucha. El otro, como dice el Papa, tiene que darse cuenta del hecho de que sus problemas han sido escuchados, sus sueños han sido escuchados, sus ilusiones también, hay un largo etcétera. Pero aquí tenemos que tener una riqueza interior y faltando esta riqueza tenemos un diálogo vacío de sentido. Y en este amor que es alegría, las emociones cobran suma importancia, emociones que no tenemos que echar de lado, porque hay pasiones en la vida de las familias. Y es importante la armonización de la sensibilidad, del crecimiento de sensibilidad hacia el otro. Bajo este punto de vista, la dimensión erótica del amor no es un mal permitido, un peso, sino que es un don de Dios que mejora el encuentro entre los esposos y en la vida de la familia hay que echar de lado que en la vida de la familia hay que vivir de forma, hay que permitir la plenitud del otro, y este amor no quiere el cambio, y este amor que es alegría, a este amor no le da miedo el cambio. La prolongación, el aumento de la esperanza de vida hace hincapié en el amor, la elección del amor. No hay que arrastrar situaciones oscuras, sino que hay que apostar por la riqueza de la intimidad alrededor de un proyecto común y gozando junto de las cosas bonitas. El vino bueno es el vino que se desarrolla, mejora en el tiempo, pero el cónyuge enamorado percibe la belleza del otro con el instinto del amor y elige esta belleza gracias a la cercanía con mucha ternura, y en las distintas temporadas el vínculo se renueva, por así decirlo, y se afianza también, no solo para guardar este vínculo, sino para empujar su crecimiento. Y todo eso se refiere también a la relación entre padres e hijos, y se refiere a las relaciones familiares en general, pero nada es posible sin la gracia del Espíritu que fortalece y cambia nuestro amor en todas las situaciones nuevas, una gracia que tenemos que reconocer e invocar.
La gioia dell'amore si esplicita e si concretizza. La alegría del amor se explica en la acogida de una vida nueva, también para mí y también para Pina juntos, las palabras del Papa con todos los límites y las dificultades es algo que nos permitieron leer de forma profunda nuestra vida contradictoria. En las palabras del Papa hemos podido comprobar la belleza de ser padres y hemos podido ver el amor de Dios a través de los hijos, el sentido de la ausencia de los hijos, acoger a los hijos en la peculiaridad de cada cual. Y o sea que son muy hermosas y muy interesantes las páginas dedicadas a los padres, porque en la padre que enseñan el rostro materno y paterno del Señor y son figuras que se consideran por separado y también bajo el punto de vista de la reciprocidad y también tomando en cuenta el papel desempeñado por parte de la mujer en la sociedad y también mujer que es un testimonio de la belleza de la vida y se hace hincapié también y se ha recobrado el valor, la importancia del padre y un padre que necesita una valorización y también se hace hincapié en la fecundidad que se va más allá de la vida familiar. El Papa hace hincapié en la importancia de la procreación, hace hincapié en la alegría de las familias, de las familias numerosas y luego la adopción, por ejemplo, la adopción, la generosidad de la adopción y la familia no tiene que considerarse como un círculo que tiene que protegerse de la sociedad y es algo entonces que la familia está en una busca de forma solidaria y es algo, digamos que reconociendo entonces la normalidad que representa para nosotros un factor eje de inspiración. La tarea es de permitir el crecimiento de la cultura del encuentro. Y en la realidad podemos encontrar un espíritu verdaderamente de familia, la cultura del encuentro, que puede crecer con el testimonio y con la palabra, y de esta forma las familias pueden marcar la diferencia del amor de Dios para todos en la sociedad. Además, se da una dimensión de la cultura del encuentro que se refiere a la familia en el sentido más amplio del término, con respecto a la familia nuclear del padre, madre, hijo. El padre nos habla de la presencia de abuelos, de los primos, de los tíos. Todo el mundo ha experimentado esta atención. No podemos encerrarnos en el individualismo del pequeño nido, y esto lo subraya el Papa. Esta es una consideración marginal. Tenemos el gusto de relaciones auténticas y también hay que acercarse a todas las parejas. Dirigimos la invitación de la familia de origen en el sentido de la familia del otro, no solamente de su familia, contar con un corazón más grande, intentando tratar a los abuelos o a los suegros para que se consideren como miembros de la familia y no como enemigos. La invitación del Papa es provocatoria y requiere una renovación de las tareas junto al ser padres, madres. El padre dedica unos pasos muy importantes al ser hijos una vez constituida su familia, al ser hermanos. La experiencia de la hermandad se concreta en la familia. También la atención a los ancianos. Y el capítulo 7 se dedica a la educación de los hijos, subrayando la necesidad de fortalecer el compromiso de la educación a sabiendas de que la función de educación de la familia parece ser cada vez más importante y cada vez más compleja hoy día. El Papa Francisco se detiene sobre los distintos temas de la educación ética de los hijos, la necesidad de que los padres no puedan abandonar su rol y encargarlo a los demás, sino que hay que encarar la situación con estímulo
espectáculo, con realismo, no excluyendo, por ejemplo, el castigo o la sanción. El Papa promueve la libertad responsable, que en las encrucijadas puedan elegir con sentido común y con inteligencia. Personas que bien comprendan que su vida y la vida de sus comunidades, de sus madres, personas libres, con valor, con valentía, que hay que respetar en su libertad. En todo caso, el Papa subraya de forma eficaz la familia como primera escuela de los valores humanos, donde se aprende la libertad, pero la familia es un contexto de educación global, no simplemente para la elección de los componentes. Familia como contexto de educación global, es decir, lugar adecuado a la creación de estilo, de mentalidad, con aperturas que van más allá de la familia misma, familia como contexto de educación global, es decir, el lugar adecuado para una positiva y cautelosa educación sexual y lugar adecuado para la transmisión de la misma fe. ¿Cómo se afirma en Amores Letizia? Quisiera reanudar la relación finales de 2015. La familia en su conjunto se constituye como sujeto de la acción pastoral mediante la anunciación explícita del Evangelio y la herencia de muchas formas de testimonio. Todo testimonio es particularmente importante. La acción ante los pobres, la apertura ante la diversidad de las personas, la custodia de la creación, el respeto y la ayuda a otras familias, el compromiso para la promoción del bien común mediante la transformación de las estructuras sociales injustas, empezando por el territorio donde viven, poniendo en práctica las obras de misericordia corporal y espiritual. Muchísimas gracias. Me parece que le hemos dedicado un tiempo muy amplio, 1 hora y media dedicado a las presentaciones, pero el documento es bastante grande. Teníamos que alcanzar cierto equilibrio. Pero esto también es una rueda de prensa y ahora tenemos que dar el tiempo a las preguntas. Ahora bien, que sean, digamos, bastante claros, cortos y no repetir las mismas preguntas después. Vamos a empezar por aquí. Soy de la Figaro, Cardenal Schönborn, la estructura del lenguaje. El punto eje histórico en la palabra de la comunión y de los sacramentos, que se trata en una pequeña nota y no dentro del texto. Non ho scritto il testo, è il Papa che l'ha fatto. Entonces podemos preguntar al Papa por qué decidió añadir todo eso, pero cada cual puede brindar su interpretación. Por ejemplo, yo que acabo de decir antes, el Papa dijo lo mismo, es una trampa, o sea, la de apostar por este asunto, porque de esta forma se olvida el conjunto de la situación, y por eso mi propuesta sería la siguiente, o sea, después del Amoris Letizia, bueno, hay varias preguntas que tenemos que encarar, y uno de los puntos, uno de los elementos eje, de los asuntos eje, se refiere a la renovación de nuestra praxis sacramental en su conjunto. Pero 50 años después del Concilio Vaticano II, tenemos que reflexionar sobre el sentido de la vida sacramental, no solo con respecto a una situación específica, o sea, con respecto al matrimonio, sino para todos. Muchas gracias. Fred Berger, Wall Street Journal. Cardenal Schönborn. Se acaba de hablar de familiares consorcio, 84 el Papa, pero sabemos que en este documento Juan Pablo II dice que
bueno, que no admite la comunión los divorciados y separados. Bueno, en blanco y negro, de forma tajante, ha dicho esto. Bueno, algo ha cambiado. Bueno, porque todo eso se remonta hace 35 años, o sea, hay esta posibilidad no prevista por parte de Juan Pablo II, y en la continuidad del magisterio papal hay un motivo. Bueno, en el futuro otro papa podrá subrayar esta práctica. Vamos a contestar juntos o vamos por parte. En muy resumidas cuentas, en la Familiaris Consortium 84, bueno, el Papa Juan Pablo II, bueno, habla sobre 3 situaciones distintas. La tercera de dichas situaciones se refiere al hecho de tener personas que se vuelven a casarse y que están convencidos de la nulidad del matrimonio previo. Bueno, yo creo que hay situaciones que nosotros conocemos muy bien en la praxis pastoral, donde es imposible dibujar una solución canónica, por así decirlo. En la certidumbre moral de no tener un matrimonio sacramental, aunque uno no pueda arrojar luz sobre el caso de forma canónica. Bueno, el pastor, y con la conciencia de la que Juan Pablo II habla, el pastor y los pastores, bueno, ellos estaban convencidos de que no estaban casados bajo el punto de vista sacramental, pero de todas formas se trata de una praxis, una larga práctica praxis que ni Benedicto XVI ni Juan Pablo II pusieron en tela de juicio, y el hecho de que hablando él de convivencia como hermano y hermana ya es esa salvedad, por así decirlo, porque viven juntos, borrón y cuenta nueva. Bueno, pero el matrimonio supone el hecho de compartir una vida, o sea que son personas que viven en una segunda unión, hecha salvedad por la relación matrimonial, pero tienen una vida matrimonial. Y el Papa Juan Pablo II decía, en este caso de no tener un escándalo, bueno, o sea que estos matices, por así decirlo, son matices que existen desde hace mucho tiempo, y el Papa Francisco no toma en cuenta, no analiza el conjunto de casos, sino que brinda unas orientaciones claras. No existen recetas simples y no se puede prescindir de la verdad y de la caridad. ¿Qué acontece si un obispo no logra discernir a quién se dirige? ¿Hay alguien que pueda ayudar al obispo? Bueno, el discernimiento por su naturaleza conlleva una falta de certidumbre, porque un cierto nivel de incertidumbre. San Tomás dice, y el Papa cita a San Tomás en su texto, los principios son contundentes, muy claros, y se aplican de forma clara, pero al bajarnos y al encarar las situaciones tangibles y concretas, bueno, que la faena del discernimiento se hace más difícil. Por eso, o sea, bueno, y el discernimiento del espíritu es muy importante, pero San Tomás dice que todo eso guarda un lazo estrecho con cierta ansiedad, congoja, diría yo, porque
porque tiene que discernir y también, y por eso también, y siempre será así, una cura, un padre a lo mejor sea un poco más dispuesto, esté un poco más dispuesto a tener un enfoque más amplio, por así decirlo. Otro cura podrá tener una visión, un enfoque una visión un poco más estrecha, y siempre será así. El discernimiento es un trabajo, es una faena delicada. Una pregunta para los dos cardenales. Me gustaría tener una respuesta en español. Obispos a los sacerdotes para que transmitan a los fieles sobre el Amoris Laetitia. ¿Cuál es el mensaje principal? Bien, el mensaje principal es leer el documento. Esa es la primera cosa para hacer, porque claro, es un documento muy amplio, pero es necesario. Entonces yo creo que este es el punto. Naturalmente hay varios elementos dentro. El primero, el cuarto, el quinto, el séptimo, que es importante. Eso es el núcleo central del Papa. Dijo esto. Y después toda la problemática del octavo capítulo. Por tanto, yo creo que comienza un trabajo bastante arduo, es difícil, creo, también, porque no estamos acostumbrados. Todo venía del alto, todo estaba definido, determinado. Ahora hay que aplicar lo que el cardenal Schönberg ya explicó. El discernimiento es una cosa que es muy delicada. Primero, de continuar a tener clara lo que es la doctrina de la Iglesia, que es el tercer capítulo, sobre todo, y además la aplicación. Ahí el trabajo, diría, espiritual, se llega al foro interno en este sentido. Por tanto, creo que comenzará ahora un buen trabajo para los obispos, para los sacerdotes y también para las personas, los operadores pastorales. Yo tengo una propuesta muy sencilla, pedir a los esposos exponer a los obispos il testo, come hanno fatto Francesco e Giuseppina adesso meravigliosamente. Sarebbe bene per noi vescovi di ascoltare le coppie come... Entonces tenemos que escuchar y ver cómo las parejas, cómo los matrimonios consideran este texto. Buenos días, Washington Post. Una pregunta para el cardenal Schönberg. Bueno, la pregunta es la siguiente: el principio de discernimiento del que hablaba antes, y con respecto a este principio podemos tener un padre con un enfoque más amplio, otro con un planteamiento más estrecho. Entonces se puede considerar como un punto de partida nuevo, una persona que se queda abierta. El Papa lo ha dicho de forma rotunda, o sea que no es una nueva normativa, no es una norma canónica. Yo les puedo decir que en esta sala, en 1981, y hace bastante tiempo, un cardenal alemán muy conocido por su contundencia doctrinal, contestó a una pregunta, y hace muchos años. Vean ustedes con su confesor, pero hay la responsabilidad de cada cual. O sea que no podemos jugar con los sacramentos. Es verdad, no se puede jugar.
No podemos jugar con la conciencia. El Papa habla muchísimo de la conciencia, pero bueno, pero al tener la pareja dificultades, ¿cuál es su postura con respecto a Dios y con respecto a su conciencia? O sea, bueno, claro que no se puede, el pastor no puede brindar la respuesta contundente y tajante, y claro que uno no puede jugar con Dios. El caso que San Juan Pablo ilustra es el caso de una pareja, de un matrimonio que se ha vuelto a casar, y el Papa Juan Pablo dice, y de los cuales el matrimonio se ha roto, se acabó. Bueno, si están convencidos en su conciencia que su matrimonio no tenía ninguna validez en una situación, y es un caso distinto con respecto al otro caso, o sea, una persona que rompió, que acabó el matrimonio válido por una situación, por una falta de responsabilidad. Por ejemplo, de esta forma, bueno, aquí hay una falta a nivel de conciencia, o sea que el Papa no añade algo nuevo, sino que no añade nada nuevo, perdona. El Papa se enmarca la tradición de la Iglesia y a la prudencia pastoral que cada obispo y cada padre tiene que ejercer. Muchas gracias. Bueno, quisiera plantear esta pregunta al cardenal Schönborn, porque él escribió un libro sobre los sentimientos y las pasiones, y también porque él habló sobre el capítulo 4, antes y luego el 8. Yo leí el capítulo 4 y me ha... bueno, y es algo que me ha sorprendido muchísimo, porque no se hace referencia al informe final del sínodo. Entonces, sobre el asunto del deseo, de la pasión, de la sexualidad, el Papa se limita en citar Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero algo que pero es algo que refleja lo que aconteció en el sínodo, porque al leer todos los informes hechos salvedad por dos líneas, bueno, hechos salvedad por dos líneas no hay nada o casi nada. Entonces el Papa considera la sexualidad como un don de Dios, por un lado, y por otro hay los obispos que digamos que no toman en cuenta este asunto. Entonces, pero ¿cómo se puede hablar de los problemas de la familia? A lo mejor, digamos que entonces es muy difícil. Usted habla de los padres, de las madres que no tienen que vigilar a los hijos. ¿Por qué no tienen hijos? No tiene hijos. A mí me gustaría preguntar algo sobre el desfase entre lo que dice el Papa y lo que dice el sínodo. Bueno, el informe. Podemos decir que en este capítulo, cuarto capítulo, en este capítulo cuarto no hay... Bueno, yo creo que este hecho que se refiere al cuarto capítulo, refleja algo, o sea, la mayoría, los padres sinodales eran casi todos no casados, hecha salvedad por el superior mayor, de petit frère, que no era un religioso, pero era célibe, pero eran expertos y no sinodales. Pero tiene razón, y gracias a Dios el Papa Francisco ha puesto remedio a todo eso.
in Deutsch und mit der Bitte Antwort auf Deutsch in der Hoffnung, Ihnen so vielleicht etwas die Zunge lösen zu können. Es geht nochmal die Anmerkung 351 und ich will diese Aussage, eine Schlussfolgerung ist, gar nicht verengen auf den Satz, sondern sie steht ja am Ende einer langen, ausführlichen Exhortation, die Notwendigkeit von Barmherzigkeit. El alemán no está previsto como idioma de la reunión, entonces no podemos hacer la traducción. Warum steht sie dann nicht da im Text, wo sie hingehört, am Ende von Abschnitt 305, sondern in einer Fußnote? Sie haben gesagt, Sie wollen den Papst nicht interpretieren, aber die Frage ist vielleicht, wäre ein Aufscheinen im Text als klare Aussage eine zu große Zumutung für die katholische Kirche gewesen, die vielleicht Spaltungen, Friktionen hervorgerufen hätte? Posto la domanda. Bueno, una vez más, la pregunta se refiere sobre la nota 351, pero a mí me gustaría pedir al cardenal de contestar en italiano porque no tenemos la traducción prevista desde el alemán, entonces nadie se entera de lo que estamos diciendo. Gracias. Pero puedo repetir lo mismo, la misma cosa, o sea, un hecho que llama muchísimo, que es muy llamativo, que llama muchísimo la atención, es que todos establecen un lazo con esta nota. O sea, el hecho de poner estas cosas en la nota es algo que llama la atención. Pero yo quiero hacer hincapié en este punto. El Papa Francisco quiere expresar un enfoque global, por así decirlo, y no quiere hacer hincapié en un asunto específico que es importante, pero específico, porque de no tener los elementos globales del discernimiento, el discernimiento también, en unos casos el discernimiento también puede caer, puede derrumbarse, venirse abajo, puede venirse. Bueno, es algo que se impone desde arriba. Una qua e poi dopo c'è Gianni. Dopo. Dos preguntas. Me llamo Elisabetta Povoleto de New York Times. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los miembros de la comisión que escribió el documento? No sé, no pregunté nada y no puedo decir una mentira. Pero el padre Lombardi lo sabe. Yo lo que sé es que al tener un documento firmado por el Papa, que es un documento papal, este es Francisco, o sea que no hay otros autores. El Papa puede pedir un auxilio, un apoyo, una ayuda, lo que sea, los padres sinodales o otras aportaciones, pero es Francisco, borrón y cuenta nueva. Es Francisco el autor y nadie más. Gianni. Bueno, comparto totalmente la alegría en leer este documento y puedo decir también que junto a muchas personas, teólogos, moralistas y familias, estábamos esperando este texto, pero decir que el Papa no es innovador, claro que no hay un cambio en la doctrina, pero hay algo innovador, hay mucha innovación en unos puntos. Por ejemplo, por eso no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación llamada irregular vivan en un estado de pecado mortal sin la gracia. Yo creo que este es un punto eje y hace referencia al asunto de la procreación responsable y también al tema de las personas que se vuelven a casar. Y espero que alguien más pueda compartir mi opinión.
Me llamo Felipe Domínguez del Jornal São Paulo, Brasil. Bueno, según parece, este documento hace hincapié en la formación de las parejas y también el apoyo que se brinda a estas parejas después de casarse, pero al mismo tiempo usted, cardenal Schönborn, habla también de una idealización exagerada en la vida en familia. O sea, en este recorrido, en este camino de acompañamiento, cómo podemos ayudar a las parejas de forma tangible, que no sea tan solo la teoría de catequesis y un largo etcétera de cosas que hicimos hasta la fecha. Bueno, en muy resumidas cuentas, yo diría lo que sigue. O sea, que en este momento, hoy en día, al tener un montón de ataques en contra de la familia, bueno, que se libran en contra de la familia, el hecho de tener un papa que dice que subraya con suma contundencia su confianza en la familia, es un mensaje sumamente importante para la sociedad de hoy. Bueno, tan solo pedir una cosa. El párrafo 84 tiene, bueno, este párrafo cambió. Entonces, mientras que el número 84 de Familia y Consorcio no ha cambiado. Bueno, no veo por qué tengamos que aportar este cambio, pero sin dudas algunas tenemos que empujar el desarrollo, la evolución de la doctrina por parte de Juan Pablo. Por ejemplo, nunca en la historia de la doctrina de la Iglesia, la pareja hombre y mujer, nunca se consideraron como tales, se consideraron como imágenes de Dios. El Papa Juan Pablo II considera el hombre y la mujer como el elemento eje en su enseñanza sobre el matrimonio, pero yo no sé cuánto, bueno, y hay que ver cómo y cuánto se hizo en la tradición todo eso. O sea, y es algo normal, y me doy cuenta, por ejemplo, John Henry Newman nos explicó cómo funciona este desarrollo, el desarrollo orgánico de la doctrina. Por supuesto, en este sentido, el Papa Francisco desarrolla las cosas. Y la frase que usted acaba de citar es algo implícito en la Familiaris Consortio, y algo implícito, y puedo comprobarlo. Pero para mí el desarrollo es el siguiente, o sea, el Papa Francisco dice todo eso de forma explícita, de forma clara. Y el caso, y es lo que se refiere, bueno, es la evolución orgánica de la doctrina, porque por un lado hay la innovación, pero por otro hay también la continuidad. Hay que leer el discurso del Papa Benedicto XVI sobre la hermenéutica de la continuidad. Y podemos decir que en este documento, bueno, en este documento hay novedades verdaderas, pero no hay rupturas, por así decirlo. No se quebra nada. Y como es una ruptura del Papa Juan Pablo con la imagen de Dios que se aplica a cada hombre y a cada mujer. Bueno, que no es una ruptura, es un desarrollo. Bueno, la última pregunta, por favor, porque ya hemos rebasado el tiempo. Bueno, Zenit, Edizione Italiana. Bueno, yo creo que, bueno, hay 7 párrafos dedicados a la educación sexual, y el Santo Padre dice de forma tajante lo que sigue. Hay que ver si nuestras instituciones
escolares encaran este desafío. Estamos hablando de escuelas públicas y me gustaría tener una interpretación de estas palabras que son muy importantes. Sí. Vamos a dar la palabra a los cónyuges sobre la educación sexual. Bueno, yo creo que las instituciones escolares o educativas se refieren a las iglesias. La iglesia es una institución educativa, pero la escuela, el sistema escolar, la familia también. Yo creo que la existencia, el hecho de insistir en la familia como marco de educación general, guarda un lazo estrecho con un enfoque global de la educación y con los varios actores aportando su contribución. Yo creo que la visión, el enfoque cambió muchísimo con respecto a la persona hoy en día y es un poco más difícil con respecto a los enfoques que no son globales. Dos preguntas, una para el cardenal Baldisseri y una para el cardenal Schonberg. Bueno, lo que se refiere al cardenal Schonberg con respecto al punto 101, es decir, que las parejas irregulares no viven en el pecado bueno, ¿cómo se concilia cuando se habla de valor intrínseco? Y lo que se refiere al cardenal Baldisseri, hay varios puntos, pero aquí estamos hablando de un debate en evolución, el hecho de buscar soluciones pastorales, y podemos decir que esta exhortación no cierra el debate. Gracias. Excelencia, sobre la Veritatis Splendor. Sobre Veritatis Splendor, sin dudas algunas, aquí estamos hablando de las normas, de las reglas claras, y Francisco aquí en este documento tiene un conjunto, hace referencia a la cuestión de la responsabilidad o de este principio que de la imputabilidad, entonces, que es una de las condiciones para saber si hay un pecado mortal o no. Y podemos leer entonces estos pasos sobre la imputabilidad, y buena parte de estas citas proceden del Catequismo y de San Tomás. En lo que se refiere mi respuesta, si el debate está cerrado con respecto a unos temas, puedo decirle lo que sigue, o sea, que la Iglesia está en camino y no es que se pueda cerrar un debate, o sea, aquí estamos andando y tenemos unas certidumbres y por supuesto que guardan un lazo estrecho con la tradición de la Iglesia, pero es un camino que todavía no se acaba y por eso el debate no está cerrado, es un debate abierto, puesto que los teólogos, de por su naturaleza, de por su trabajo, los teólogos tienen que profundizar en esta doctrina y es una forma, algo dinámico, por así decirlo. Y el Papa habla también de los pasos, o sea que este es un paso, tenemos que dar pequeños pasos adelante en todos los niveles, en la familia, las relaciones con las personas y también la investigación teológica se necesitan profundizaciones. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros y hemos pasado 2 horas. Muchas gracias a nuestros ponentes por la calidad de sus intervenciones. Y ahora tenemos las entrevistas en la sala arriba, hay que pasar por la mesa de las acreditaciones. El cardenal, aquí se quedan los cónyuges Miano. Muchas gracias y hasta muy pronto.
Hasta luego, ha sido un placer. Sì, La gran novità è el amor, la caridad, porque el amor es central.